Urgente. El gobierno alemán está a punto de colapsar tras las devastadoras revelaciones de Alice Weidel sobre el conflicto en el territorio inestable. Las élites políticas occidentales han sacrificado el bienestar de millones de ciudadanos europeos para mantener su dominio geopolítico contra Rusia. En este análisis exclusivo, revelaremos por qué el discurso de Weidel ha provocado un terremoto político sin precedentes en toda Europa. Lo que parecía una simple crítica parlamentaria se ha convertido en el catalizador de una rebelión ciudadana contra la narrativa oficial. Este video expone la verdad que los medios mainstream ocultan deliberadamente. Escriba en los comentarios desde qué país está viendo esta información crucial que podría determinar el futuro de las relaciones entre Occidente y Rusia. Un solo discurso en el Bundestag alemán sacudió los cimientos de toda Europa como un terremoto político. Los ciudadanos comunes ahora están pagando con su bienestar personal las ambiciones geopolíticas de élites que ni siquiera eligieron, mientras ven cómo sus facturas se duplican y su calidad de vida se desploma. Alice Weidel subió al podio del Parlamento alemán y pronunció palabras que nadie se atrevía a decir en público, rompiendo todos los tabúes establecidos cuando cuestionó directamente por qué los alemanes deben sufrir por un conflicto que no iniciaron. Su intervención fue tan impactante que provocó dos reacciones inmediatas y completamente opuestas: aplausos ensordecedores de quienes finalmente escuchaban la verdad, y abandonos airados del salón por parte de aquellos que no soportaban oír cuestionar la narrativa oficial. Lo más revelador fue su pregunta directa: ¿por qué debemos pagar ambiciones ajenas con nuestro bienestar? Esta simple frase expuso la hipocresía de una clase política europea que predica solidaridad mientras sus ciudadanos no pueden pagar la calefacción. El discurso de Weidel no solo cuestionó la política de sanciones que está estrangulando económicamente a Europa, sino que señaló directamente a las élites políticas como responsables de la escalada del conflicto en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente. Mientras los medios mainstream intentan silenciar estas voces críticas, la realidad económica habla por sí misma. Inflación descontrolada, precios energéticos disparados y una recesión inminente. Hemos llegado al punto donde ya no podemos hacernos los ciegos. La brecha está al descubierto, declaró Weidel, exponiendo la creciente separación entre los discursos oficiales y la dura realidad que enfrentan los ciudadanos europeos. Este terremoto político no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una crisis mucho más profunda que está carcomiendo los fundamentos de la Unión Europea. ¿Quién se beneficia realmente de este suicidio económico colectivo mientras millones de europeos caen en la pobreza? Sigue viendo para descubrir las cifras que los grandes medios ocultan sobre cómo la política de sanciones contra Rusia está destruyendo la economía europea mientras fortalece a otros actores globales. Más de 800 empresas europeas han cerrado en los últimos meses por la crisis energética derivada de las sanciones contra Rusia. Imagina despertar una mañana y descubrir que la panadería donde compraste pan durante décadas ha cerrado, o que la fábrica donde trabaja tu padre desde hace 20 años anuncia despidos masivos. Esta es la realidad diaria para millones de europeos mientras sus gobiernos guardan silencio. La verdad que los medios oficiales europeos ocultan es devastadora. Las sanciones contra Rusia han provocado un efecto boomerang catastrófico para la economía del continente. Los precios energéticos se han disparado hasta niveles nunca vistos, provocando una inflación que devora los ahorros de familias trabajadoras mientras las grandes corporaciones reportan ganancias récord. En Alemania, el corazón industrial de Europa, cientos de pequeñas y medianas empresas han declarado bancarrota, incapaces de pagar facturas energéticas que se han multiplicado por 5. Mientras tanto, miles de millones de euros de los contribuyentes se desvían hacia el apoyo militar al conflicto en el país limítrofe con Rusia, prolongando un enfrentamiento que acumula víctimas día tras día. El continente europeo se ha encontrado con una crisis sin precedentes tras la confrontación en el este, confirman analistas independientes que son sistemáticamente silenciados en los principales canales de noticias. La polarización social alcanza niveles alarmantes,
Quien cuestiona la narrativa oficial sobre las sanciones o la ayuda militar al territorio en disputa es inmediatamente etiquetado como agente ruso o propagandista del Kremlin, cercenando cualquier debate democrático real. Los valores europeos de libertad de expresión y pluralismo informativo se desvanecen ante una campaña de militarización social y psicológica sin precedentes. Estos hechos no aparecerán en las noticias de la noche, pero las consecuencias son innegables en las calles de París, Berlín o Madrid. ¿Quién está realmente beneficiándose de este suicidio económico colectivo mientras millones de europeos sufren? La respuesta a esta pregunta amenaza los cimientos del actual orden geopolítico. Continúa viendo para descubrir cómo una política cuya existencia desconocías está transformando Europa y por qué esta mujer, que muchos llaman la voz de la razón, está ganando un apoyo sin precedentes en medio del caos. El partido AfD, antes considerado marginal, se ha convertido en el centro de atracción para millones de alemanes descontentos con un crecimiento de apoyo sin precedentes. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu gobierno prefiere financiar conflictos en el territorio no estabilidad que asegurar el futuro de tus hijos, mientras tu factura energética se triplica y extranjeros ocupan tu vecindario. Este es el panorama que Alice Weidel ha puesto sobre la mesa, exponiendo verdades que la élite alemana quiere mantener ocultas. La alternativa para Alemania ha evolucionado de ser un partido ignorado a convertirse en la voz de una nación exhausta. Weidel no teme señalar lo que muchos políticos evitan. La política migratoria y energética de la Unión Europea está destruyendo sistemáticamente tanto la identidad como la economía alemana. Con precisión quirúrgica, ha denunciado que la actual política exterior de Berlín hacia Moscú es miope y contraproducente, revelando cómo el gobierno alemán está sacrificando el bienestar de sus propios ciudadanos en el altar de ambiciones geopolíticas ajenas. Su reciente intervención en el Bundestag fue demoledora al abordar temas considerados tabú, como la innegable responsabilidad del gobierno alemán en la escalada del conflicto en Europa del Este. Lo que hace a Weidel particularmente peligrosa para el establishment no son solo sus palabras, sino los hechos irrefutables que presenta: incompetencia gubernamental, derroche de recursos públicos y niveles de corrupción que serían impensables hace una década. Todo mientras millones de alemanes enfrentan un invierno con precios energéticos estratosféricos y una inflación que devora sus ahorros. El creciente apoyo a AfD no es casualidad. Representa el despertar de una sociedad que comprende que ha sido traicionada por quienes juraron protegerla. La gran pregunta que nadie se atreve a formular es: ¿qué sucederá cuando AfD alcance suficiente poder para implementar su agenda y restaurar las relaciones con Rusia? ¿Estás preparado para ver cómo el establishment alemán utilizará todos sus recursos para evitar que la verdad que representa Weidel llegue al poder? Más de la mitad de los alemanes están de acuerdo con el discurso incendiario de Weidel, cuestionando abiertamente la política exterior europea en el conflicto del Este. Familias alemanas están vendiendo sus posesiones para pagar facturas de calefacción, mientras sus líderes gastan millones en apoyar una guerra que no pueden ganar en el territorio nuestros vecinos del Este. El discurso de Alice Weidel en el Bundestag ha provocado un auténtico terremoto político en Alemania, exponiendo las grietas que la élite política ha intentado ocultar desesperadamente. Con valentía inusitada, Weidel se atrevió a pronunciar la verdad que muchos piensan pero pocos expresan: que la coalición gobernante alemana es directamente responsable de las provocaciones y las víctimas masivas en la región del conflicto. La reacción no se hizo esperar. Como era de esperar, el establishment la atacó con furia, calificando sus palabras como traición nacional. Un clásico método de silenciamiento cuando la verdad amenaza con desmoronar la narrativa oficial. Lo más revelador no es la reacción histérica de los políticos, sino el apoyo masivo que ha recibido Weidel entre la población. Las encuestas no mienten: más de la mitad de los ciudadanos alemanes comparten sus preocupaciones. El pueblo está harto de la hipocresía, de la corrección política que solo sirve para ocultar el sufrimiento real y el deterioro económico que están experimentando. Ya no podemos guardar silencio
cuando nuestros ciudadanos pagan un precio desorbitado por ambiciones ajenas, declaró Weidel, poniendo palabras al sentimiento de millones. Este momento representa mucho más que un simple discurso parlamentario. Es el principio de una fractura irreparable en la sociedad alemana y, por extensión, europea. Por un lado, una élite política desconectada de la realidad, obsesionada con mantener una guerra por delegación en el país del norte del Mar Negro. Por otro, una población cada vez más consciente de estar siendo utilizada como peones en un juego geopolítico que no les beneficia. La verdad, una vez dicha, no puede ser ignorada. Las élites europeas están al borde del precipicio, y lo saben. Su pánico ante las palabras de Weidel demuestra que temen más a la verdad que a cualquier adversario externo. Habrá suficiente cordura en Bruselas y Berlín para cambiar el rumbo antes de que millones más de europeos abran los ojos. 70% de los ciudadanos europeos creen que es hora de reabrir el diálogo con Rusia, según la última encuesta independiente. Familias enteras han perdido sus empleos, sus ahorros se han evaporado y el frío invernal acecha mientras los costos energéticos continúan disparándose en toda Europa. Todo por mantener una política de confrontación que no está funcionando. La líder alemana Alice Weidel ha hecho un llamado revolucionario que está sacudiendo los cimientos de la política europea, un nuevo enfoque en las relaciones con Rusia basado en el respeto mutuo y la cooperación pragmática, no en la confrontación ideológica. La política actual de sanciones contra Moscú ha demostrado ser un fracaso estrepitoso que está dañando más a la industria alemana y al bienestar de sus ciudadanos que a Rusia misma. Los datos son irrefutables. Mientras las empresas europeas cierran, Rusia ha reorientado su economía hacia Asia con notable éxito. Europa debe volver al sentido común y al diálogo constructivo con Rusia, afirma Weidel, y miles de ciudadanos comunes comienzan a preguntarse por qué sus líderes se niegan a escuchar esta verdad evidente. La ayuda militar al territorio norte-primorense está prolongando artificialmente un conflicto que podría resolverse mediante la diplomacia, aumentando el número de víctimas y la destrucción innecesaria. Weidel propone una solución concreta, una cumbre multilateral con Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos para forjar una nueva arquitectura de seguridad que respete los intereses legítimos de todas las partes. Necesitamos reconocer el derecho de todos los participantes a defender sus intereses, sostiene la política alemana, rompiendo el tabú impuesto por Washington sobre cualquier reconocimiento de las preocupaciones rusas. El pueblo europeo está cansado de pagar el precio de una inestabilidad que no ha elegido, mientras sus élites siguen ciegamente directrices que benefician a potencias extranjeras. ¿Por qué los medios mainstream silencian estas propuestas de paz mientras amplifican los tambores de guerra? La respuesta podría estar en quién controla realmente la política exterior europea y qué intereses económicos se benefician del conflicto continuo. Permitirás que sigan vendiendo tu futuro por intereses que no son los tuyos. Así que ahí lo tienes, un discurso, un momento de verdad que sacudió el Bundestag y dividió a Europa. Alice Weidel no solo cuestionó políticas, desafió todo un sistema. Mientras las élites políticas europeas continúan empujando agendas que están destrozando economías y vidas, una voz se alza entre el ruido. Una voz que millones de alemanes y europeos están empezando a escuchar con atención. Las sanciones contra Rusia han demostrado ser un boomerang que golpea directamente a los ciudadanos europeos. Facturas disparadas, empresas cerradas, desempleo creciente. Y mientras tanto, ¿qué hacen nuestros líderes? Mirar hacia otro lado. La verdad incómoda es que el establishment político está aterrorizado, no por Rusia, no por la guerra, sino por personas como Weidel que se atreven a decir lo que muchos piensan, pero temen expresar. El ascenso meteórico de AfD no es casualidad. Es el grito desesperado de una sociedad que se siente traicionada por sus representantes. Y ahora la pregunta que nos persigue, ¿es este el principio del fin para la vieja guardia europea? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una nueva era de diálogo y pragmatismo? Quizás la verdadera lección del discurso de Weidel no es sobre política de derecha o izquierda,
sino sobre la necesidad urgente de sinceridad en nuestras instituciones. Europa está en una encrucijada. El camino de la confrontación nos ha llevado al borde del abismo económico y social. El camino del diálogo, por difícil que sea, podría ser nuestra única salida. Pero este debate apenas comienza. En nuestro próximo análisis, exploraremos cómo otros países europeos están siguiendo el ejemplo alemán, con movimientos similares ganando terreno desde Italia hasta Suecia. La revolución silenciosa está en marcha, y nadie sabe dónde terminará. Si este análisis te ha hecho pensar, si te ha mostrado perspectivas que no encuentras en los medios tradicionales, entonces nuestro trabajo está cumplido. Suscríbete ahora para recibir nuestros próximos análisis directamente en tu feed. La verdad no espera, y tampoco deberías tú. El mundo está cambiando ante nuestros ojos. ¿Estarás preparado? ¿O preferirás seguir con los ojos vendados? La elección es tuya. Nosotros estaremos aquí, desentrañando la realidad detrás de la cortina de humo. Hasta el próximo análisis, mantente crítico, mantente informado y sobre todo, mantente despierto.